Sin duda que unos de los grandes protagonistas de Antecesor a lo largo de estas semanas han sido los primeros reyes de Aragón. Hemos conocido más de cerca a Ramiro I, a Sancho Ramírez o a Pedro I. Al llevar a cabo las diferentes investigaciones de estos restos, hemos descubierto mucho más. Incluso nos hemos llevado alguna sorpresa referente a su vida y a su legado, tanto por su obra como simplemente por su herencia. En el programa de hoy vamos a conocer a esos otros miembros de la familia real de Aragón, algunos ignorados, otros incluso perdidos en la memoria del tiempo. Pero para ello vamos a conocer lo que sabemos de momento, quiénes son esos otros nombres de la Casa Real de Aragón. Desde su creación alrededor del año 1035, el linaje de los Aragón ha contado con varias figuras importantes más allá de los primeros reyes de nuestro territorio. La línea sucesoria del rey Ramiro I incluyó a Sancho Ramírez y Pedro I. Sin embargo, el primer hijo natural de Ramiro I no se trató de su sucesor, sino de un varón, Sancho Ramírez, que tuvo el mismo nombre que el futuro rey y que nació fuera del matrimonio. Otros dos de los hijos de Ramiro I fueron García Ramírez y Sancha de Aragón. El primero llegó a ser obispo de Aragón y de Pamplona, mientras que Sancha dirigió el monasterio de Siresa y llegó a regir el obispado de Pamplona. Durante su segundo matrimonio con Felicia de Roucy, el rey Sancho Ramírez tendría un total de 3 hijos. Entre estos se encuentran 2 futuros monarcas del reino de Aragón. El rey Pedro I falleció alrededor del año 1104 y sus 2 hijos, Pedro e Inés de Aragón, fallecieron antes que él. Sin descendencia con vida en aquel momento, fue su hermanastro Alfonso I el Batallador quien se convirtió en el siguiente monarca aragonés. Su hermano Ramiro II y la hija de este, Petronila de Aragón, serían los siguientes en sentarse en el trono aragonés. La reina Petronila contraería matrimonio con el conde Ramón Berenguer IV. Este matrimonio tendría 5 hijos: el infante Pedro, que falleció antes de cumplir los 6 años de edad, Alfonso II, futuro monarca de Aragón, Pedro de Aragón, que fue nombrado en el año 1173 conde de Provenza por su hermano Alfonso, la infanta Dulce de Aragón, que contrajo matrimonio con el rey Sancho I de Portugal, y el infante Sancho, que fue conde de Cerdeña, Provenza y Rosellón. Quizás, si nos estás escuchando, te pueda sonar alguno de esos nombres que hemos recuperado ahora mismo. Algunos los estás descubriendo ahora también. Lo que queda claro, después del análisis realizado por el equipo científico de Antecesor, es que tenemos respuestas para algunos enigmas relacionados con los herederos de la Casa Real de Aragón, pero al mismo tiempo se han generado nuevas dudas que tienen que ponerse en contraste con la labor de los historiadores y con lo que conocemos precisamente de nuestro legado con mayúsculas. Para ello vamos a hablar de ese trabajo con nada más y nada menos que el profesor, historiador, escritor José Luis Corral. Bienvenido a Antecesor Podcast. ¿Qué tal? Bueno, estupendo estar aquí con vosotros. Muchas gracias. La verdad es que nos ha dejado sorprendidos, muy sorprendidos, este último episodio de la primera temporada de Antecesor, sobre todo por la aparición de algún personaje que incluso no formaba parte de las crónicas, que entiendo que es la herramienta con la que los historiadores, tenéis que trabajar, porque de momento no teníamos otra cosa. Para el futuro tendremos nuestros registros en vídeo y tal, pero vosotros es lo que dejaron las crónicas, ¿no? Bueno, los historiadores teníamos casi exclusivamente hasta ahora las crónicas, los documentos diplomáticos, las leyendas, que no dejan de ser al fin y al cabo también fuentes históricas, aunque tomadas con muchísimo cuidado, y los restos arqueológicos. Pero claro, los restos arqueológicos, donde se incluyen, por supuesto, los restos también de carácter humano, huesos, ADN, etcétera, hasta hace 20, 30 años prácticamente no se podían estudiar con los métodos que tenemos ahora, con los métodos científicos, que suponen un avance extraordinario en este sentido. Por tanto, en los últimos años, y especialmente en este programa Antecesor, en estos programas, estamos incorporando técnicas de análisis de restos arqueológicos, de restos materiales, que antes no se podían incluir sencillamente porque no existía el procedimiento técnico para conseguirlo. A partir de ahora, los historiadores tenemos que contar, evidentemente, con un nuevo tipo de fuentes, que son las fuentes arqueológicas, las fuentes materiales, que nos proporcionan análisis como el el genoma, el ADN, el estudio de los huesos, etcétera, etcétera. Y esto es lo que está haciendo de una forma divulgativa en Antecesor. Pero de todas maneras, lo que nos aporta son datos concretos que luego hay que ponerlos en el contexto histórico, que es esa labor, como decimos, de añadir todas esas otras facetas en las que nos mencionabas, José Luis, que ya veníais trabajando los historiadores. Sí, claro, los documentos evidentemente hablan, los documentos nos dicen cosas, los documentos transmiten palabras, pero ojo,
los documentos mienten mucho. Yo ahora puedo escribir una crónica del presente y puedo poner de chupa de domine a un enemigo político y en cambio puedo ensalzar a un amigo político, aunque sea todo lo contrario en la realidad. Y en aquellos tiempos las crónicas se escribían solamente en una sola dirección, en la dirección del poder, en la dirección de los reyes, en la dirección de los obispos, en la dirección del papado. Y por tanto hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Los documentos mienten muchísimo, pero hablan. Eso sí, los restos arqueológicos hasta ahora no hablaban, pero estaban ahí, no mentían. Si hay un castillo, está ahí el castillo, y luego el arqueólogo, el historiador, tiene que interpretar esos restos. Pero ahora tenemos este avance extraordinario. Y por supuesto que algunos personajes del pasado se han podido ocultar, hijos de reyes, hijas de reyes, que a lo mejor por diversas razones que evidentemente se nos escapan, pues quizá una minusvalía, quizá una vergüenza por alguna característica especial, habían sido ocultados en la historia, pero que ahora estas nuevas técnicas de análisis forense tan desarrolladas ya en los últimos años, pues pueden poner de manifiesto. Y entonces habrá que hacer caso a la ciencia, evidentemente, y darnos cuenta de que las crónicas nos estaban engañando. Es un poco el caso que se nos plantea precisamente en este episodio de herederos de Anteceso, ¿no? El que aparece de repente un, en este caso, no heredero, sino un hijo de uno de los reyes de Aragón, heredera en este caso, pero que nadie sabía nada acerca de ella. Efectivamente, el ADN ha demostrado, los análisis forenses han demostrado que esta chica, pues era hija de Sancho era hija de los reyes, era hija de un rey de Aragón, ¿no? Uh-huh. Y no sabemos exactamente porque no está en la documentación. Cuando hemos acudido a los documentos, a las crónicas, hemos acudido a las relaciones genealógicas de Sancho Ramírez, de Pedro I, no aparece una mujer de estas características, de edad, etcétera, etcétera. Además es muy frágil, por lo visto el cuerpo, los huesos, es una mujer muy, muy frágil, muy delicada. Tenía algunos problemas físicos, era, no sé, alguna falta de desarrollo mental o físico que avergonzó de alguna forma a los reyes y que la ocultaron. Pues puede ser, pero es que va a ser la única explicación que tengamos porque evidentemente los restos están ahí, han sido estudiados, han sido analizados, pero esta muchacha, en torno a los 20 años más o menos, pues no está en la documentación, pero sabemos que era miembro de la familia real y por partida doble, ¿no? Por tanto, habrá que hacer caso a la ciencia y habrá que replantearse estas cuestiones que son quizá menores dentro de la gran historia de Aragón, pero que son también muy importantes, claro. Bueno, forman parte, ¿no?, de lo que es nuestro legado histórico, aunque no tengan esa relevancia política o esas consecuencias lógicas dentro de lo que sería el reinado. José Luis, ya que te tenemos con nosotros, me gustaría preguntarte, y lo has mencionado, dices, no, las crónicas, como suelen decir, las escriben los vencedores y hay evidentemente tendencias políticas, hay tendencias favorables a los reyes, pero hay que saber discernirlas. ¿Cómo detectas tú cuando uno de los cronistas está exagerando o está no desvirtuando, pero sí trasladando un poco el mensaje a favor del rey, digámoslo así? Bueno, primero, la obligación de todo historiador es cotejar todas las fuentes, no solamente las fuentes aragonesas, diríamos, las crónicas aragonesas, las crónicas de Juan de la Peña o las grandes crónicas de la Corona de Aragón, sino también las crónicas castellanas. Figuras como Alfonso el Batallador, por ejemplo, el cuarto rey de la dinastía de los Aragón, está contemplado, su vida, su actuación política, su forma de ser, su carácter, está contemplado de forma radicalmente distinta, incluso contradictoria, en las crónicas gallego-leonesas, como la historia compostelana o las crónicas, la primera crónica anónima de Sahagún, con respecto a las crónicas aragonesas como la crónica de San Juan de la Peña. Entonces, o las crónicas islámicas, hay que confrontar toda la documentación y también la del enemigo, entre comillas, la del contrario. Hay que contrastar con fuentes arqueológicas. Si hablan, por ejemplo, de grandes conquistas, por ejemplo, cuando yo escribí mi novela Numancia, me fui a ver Numancia, claro, y constaté sobre el terreno que las murallas que describían algunos historiadores romanos no eran precisamente esas murallas grandiosas que aparecen en la excavación arqueológica. Por tanto, hay que constatar todo tipo de fuentes y también las fuentes arqueológicas. Y luego aplicar muchísimo el sentido común, ¿eh? Cuando encontramos una crónica que dice que en Covadonga 30 valientes guerreros cristianos derrotaron a 187.000 soldados musulmanes, en fin, sin la existencia de armas atómicas, habrá que tener en cuenta que esa crónica exagera cuando no miente, ¿no? Por tanto, la labor del historiador tiene que ser, en la actualidad, contrastar todas las fuentes, también las de los enemigos y sobre todo las de los enemigos, las fuentes arqueológicas, aplicar el sentido común. Eso que llamamos la hermenéutica de los textos, ¿no? Hacer siempre una segunda lectura de los textos. Lamentablemente,
muchos historiadores se quedan en una primera lectura, y la primera lectura suele ser una lectura muy tendenciosa, entre otras cosas porque la historia no es lo que ha ocurrido, sino que la historia es lo que nos han contado, y nos lo han contado con mucha tendenciosidad y bastante mal, por cierto. En ese sentido, además hay una frase que tú mencionas en el programa que me llama la atención y que a la hora de trabajar posteriormente con toda esta información, dices, yo es que soy muy heterodoxo, ¿no? Que también tienes ese sistema de trabajo precisamente buscando esa profundidad más allá del mensaje que nos llega, sino de la realidad que hay detrás de ese mensaje, ¿no? Claro, y preguntarte siempre, ¿no? Los heterodoxos nos preguntamos siempre el porqué de las cosas y no aceptamos en principio lo que es una doctrina oficial, una doctrina estereotipada, la doctrina más extendida, entre otras cosas porque, como hemos comentado antes, la historia la han escrito los vencedores o la han escrito cronistas al dictado de los vencedores. Pero también cuando en alguna ocasión se ha escrito una crónica por parte del derrotado o por parte del vencido, también tiene tendenciosidad, porque claro, si eres derrotado, eres vencido y tienes que marcharte de tu tierra porque ha sido conquistada por otro, pues obviamente también tienes ahí una visión muy especial del terreno. Fíjate la gran diferencia que, por ejemplo, ahora que está tan de moda esto de revisar el concepto de reconquista, qué visión tan diferente de ese periodo histórico de la Edad Media tienen los musulmanes y los cristianos. Los musulmanes de Granada llevaban allí viviendo no años, cientos de años, y aparecieron unas gentes del norte que se quedaron con la tierra diciendo que era suya. Bueno, pues hay que ver de una forma muy distinta y hay que meterse en las crónicas de ambos para entender a unos y a otros, no para justificarlos, pero sí para entenderlos. Si solamente nos quedamos con una visión, estamos errando de una forma importante a la hora de explicar, comprender y entender la historia. Fíjate que estaba pensando, dices, las crónicas de los vencidos. Claro, ellos entiendo que pondrían excusas en algún sentido, ¿no? El ejército era más grande de lo que pensábamos, exagerarían a lo mejor el número del ejército contrario, etcétera, etcétera. Un poco lo que hacemos nosotros en la actualidad también con otras cosas, ¿no? Pero claro, el ser humano es como es. Esto ha sido así a lo largo de la historia. Sí, y sigue siendo. Imagínate esas cifras que te decía, de los 30 asturianos bravos, claro, ayudados por la Santiña, derrotando así con la ayuda de la Virgen y de Dios, que eso no es poco, derrotando a 187.000 musulmanes, pues lo podemos trasladar a la actualidad en un sentido mucho más pacífico cuando nos dais los periodistas, a partir de informaciones del gobierno civil, de la policía local o de los organizadores de manifestación, las cifras de manifestantes. Yo he visto manifestaciones que unos dicen que han acudido 10.000 y otros 1 millón. Claro, entre 10.000 y un millón hay tanta diferencia como los 30 y los 187.000. Como ves, no han cambiado mucho los tiempos, No, pero bueno, por lo menos nos queda la labor de investigación que realizan la gente que sabe esto, los historiadores, y por eso hoy queríamos centrarnos también en nuestro último antecesor podcast también acerca de esa labor que realizáis. Lo hemos hecho con José Luis Corral. José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en Antecesor Podcast. Me resisto a preguntarte por proyectos literarios, pero como hoy estamos centrados en esto, de momento me aguanto. Pero volveremos a hablar, no sé si aquí o en la radio, seguro que pronto de ti, de tus diferentes facetas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros y hasta que queráis. Como decimos, la labor del equipo científico de Antecesor aporta nuevos datos que suman a esa labor de los historiadores a la hora de conocer la realidad de esos herederos de la Corona de Aragón, pero tiene que ser un trabajo conjunto. Por ejemplo, para poder analizar los restos de los antiguos reyes de Aragón, tenemos que saber dónde están enterrados. Y esto lo sabemos gracias a esas crónicas que hemos mencionado, que en este caso no creo que exageren a la hora de decir dónde han dejado el resto de un rey de Aragón. Y enseguida hablaremos de la labor científica que viene a continuación. Pero si os parece, vamos a empezar por hacer ese recorrido por los panteones reales, los lugares que han sido protagonistas también de nuestro antecesor a lo largo de estas semanas. En el territorio aragonés podemos encontrar un total de 5 panteones reales: los monasterios de San Pedro el Viejo en Huesca, Santa María de Sigena, San Victorial en el Puello de Araguás, el Castillo Abadía de Monterragón en Quicena y el monasterio de San Juan de la Peña en Botalla. El monasterio de San Pedro el Viejo se trata de un edificio románico del siglo XII ubicado en la ciudad de Huesca. Se cree que originalmente este lugar era un antiguo templo o necrópolis romana. En el año 1117, el monasterio inició la construcción de su templo, claustro y restantes dependencias. En el siglo XII, Sancha de Castilla mandó construir un monasterio destinado a religiosas hospitalarias. Este es, ni más ni menos, que el monasterio de Santa María de Sigena. Hoy en día, del importante conjunto medieval que se construyó, tan solo queda en pie el templo, y otras dependencias como el claustro sufrieron grandes daños durante la Guerra Civil. En las inmediaciones del Puello de Araguás
se encuentra el monasterio de San Victorián. Construido entre los siglos XVI y XVIII, el monasterio fue declarado en el año 2002 bien de interés cultural, tras varias campañas de restauración. Desde el año 1931, el Castillo Abadía de Montearagón, que se encuentra en el municipio de Quicena, fue nombrado Monumento Nacional. Este fue fundado y construido por Sancho Ramírez en lo alto del Monte Aragón como un conjunto arquitectónico fortificado. Por último, encontramos el Panteón Real, que se ubica cerca de Botalla, en el monasterio de San Juan de la Peña. La construcción de este monasterio comenzó en el año 1026 por iniciativa de Sancho el Mayor de Pamplona. En pleno siglo XII se produjo la construcción de su claustro. Este cuenta con una importante colección de capiteles atribuidos al maestro de Agüero. Una vez localizados esos restos de los reyes de Aragón, como decíamos, llega el momento de añadir a nuestra ecuación el componente científico y saber qué es lo que puede aportar a la hora de desvelar lo que sería el árbol genealógico en la Casa Real de los Aragón. Para saber cómo ha sido todo ese proceso de trabajo, está con nosotros Eva Barrio, que es genetista y una de las investigadoras del programa. Eva, bienvenida a Antecesor Podcast. Hola. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, la primera pregunta que me viene a mí a la cabeza sería ¿cómo ha sido trabajar con esos restos de personajes históricos? Que, hombre, me imagino que impone mucho, ¿no?, por la relevancia que tienen al ser los reyes de Aragón. Bueno, primero, gracias por invitarme. y sí, la verdad es que yo soy genetista, llevo mucho tiempo trabajando con mutaciones y con genes, pero es la primera vez que tengo la suerte y la fortuna de estar con restos de personajes tan importantes. No solo, además yo que siempre trabajo en un laboratorio, para mí ha sido muy emocionante poder ir a la necrópolis o a donde están los restos para poder exhumarlos, extraer la muestra. Ha sido muy emocionante y muy importante. Bueno, de hecho, en algunos casos, como el que hemos visto en el programa, directamente es que tu labor ha cambiado la historia directamente. Bueno, sí, ha habido grandes sorpresas, sí. Vamos a recorrer juntos todo lo que ha sido el proceso, si te parece, ya llegaremos a esa sorpresa, pero cuéntanos, primero, cómo empieza todo el proceso, es decir, cómo extraemos la muestra de ADN, sobre todo teniendo en cuenta que son unos restos tan antiguos que me imagino que complica mucho todo el trabajo. ¿Dónde los buscamos? Bueno, hay una parte que hacen los arqueólogos y antropólogos, que es la exhumación de los restos o incluso la extracción de la muestra. A nosotros al laboratorio ya nos llega el trocito de resto. Uh-huh. Y con esos restos vamos a trabajar y vamos a extraer el ADN. En principio, en alguno de los procesos que yo sí he estado, porque ya te he dicho que para mí ha sido muy emocionante, sale el resto salen los huesos que están bastante sucios, porque bueno, llevan mucho tiempo enterrados, y entonces ahí los antropólogos deciden, en conjunto con nosotros, con el laboratorio, se decide cuál es la cata que necesitamos, dónde vamos a encontrar más ADN, porque no todos los huesos tienen la misma cantidad de ADN. Uh-huh. En el laboratorio somos muy felices cuando encontramos dientes, uh-huh, porque los dientes tienen más cantidad de ADN. Una vez que ya tenemos el resto, lo que tenemos que hacer es limpiarlo. Limpiarlo se limpia con una solución de lejía al 10%, con etanol al 10% y con agua, para eliminar toda la suciedad de tanto tiempo enterrado. Todo lo que sea el componente que no aporta información, digámoslo así, ¿no? Bueno, sí, sobre todo para quitarle este primer paso de lavados, para quitarle la suciedad. Todavía tenemos el hueso íntegro, uh-huh, y aún no hemos comenzado a trabajar con ellos, pero hay que limpiarlo. Todo este proceso, uno de los mayores hándicaps que nos encontramos en la extracción o en el análisis de ADN de restos antiguos es que el ADN está muy degradado, hay muy poca cantidad y no sabemos en qué condiciones nos lo vamos a encontrar. Uh-huh. Así que cuando llegamos al laboratorio tenemos que tener un especial cuidado con la limpieza, con el manejo, con las contaminaciones. Nosotros en el laboratorio tenemos un perfil genético hecho, los trabajadores, porque si hay contaminación,
si aparece ADN, tenemos que poder descartar que no sea nuestro ADN el que estamos analizando, sino el de la muestra que queremos analizar. Claro, porque entiendo que es súper fácil contaminar, es decir, una célula epitelial que nosotros, por ejemplo, no vemos que caiga en la muestra, ya directamente pues puede suceder, ¿no? Que los datos obtenidos pues sean precisamente uno de vuestros perfiles. Efectivamente, de hecho podría ocurrir con mucha frecuencia, porque la cantidad de ADN que tiene un hueso antiguo es muy pequeña en comparación con todo el ADN que vamos dejando por ahí nosotros, ¿no? Entonces, la limpieza tanto del hueso como del lugar de trabajo es fundamental, siempre. Y es fundamental también el etiquetado de las muestras. Tenemos que tener una trazabilidad exquisita, en este caso, para no mezclar muestras, no confundir, bueno, que en los laboratorios ya se trabaja así, pero con este tipo de muestras antiguas y tan valiosas, todavía tenemos que tener especial cuidado con la trazabilidad. Una vez que tenemos el hueso limpio, podemos hacer un análisis del porcentaje de colágeno, porque el colágeno está unido al hueso, está unido al ADN y nos da una idea de cuánto ADN nos vamos a encontrar. Si no encontramos colágeno, es muy posible que tampoco podamos extraer ADN. La cuestión aquí es eso, ¿cómo continuamos? Porque yo estoy hablando desde la inexperiencia total, porque yo he visto imágenes, he visto parte del capítulo, y a ver, veo que se pone en un líquido lo que se va a analizar, veo que se mete como una especie de centrifugadora batidora. Un poco cuéntame todo lo que hacéis. Claro, se ven retazos de lo que en realidad hacemos, pero claro, hasta llegar a la centrifugadora o a mezclarlo con el líquido, tenemos un montón de pasos, ¿no? Lo que hacemos primero es desmineralizar el hueso. Entonces utilizamos una solución con una serie de compuestos que sirven primero para retirar el calcio del hueso, para romper las células y poder tener nuestro ADN libre en el líquido. Pues una vez que hemos desmineralizado el hueso, que también es un proceso medianamente complejo, pasamos a la extracción de ADN. Tenemos muchas formas de extraer ADN porque la genética ha avanzado mucho y tenemos muchos tipos, pero suele funcionar muy bien la extracción manual, que se hace con fenol cloroformo, y que es la extracción que hacíamos cuando yo empecé en el laboratorio de genética. El ADN lo extraíamos con fenol cloroformo. Ahora existen métodos automatizados. Como tenemos tan poca cantidad de ADN, la extracción manual yo creo que es la más indicada. Entonces, una vez que hemos extraído ese ADN, lo que tenemos que hacer es purificarlo. Tenemos que quitarle todavía los restos de proteínas, de células, para al final, claro, evidentemente vamos centrifugando, limpiando, centrifugando, y vamos todo el tiempo cambiando las condiciones para poder llegar a tener un ADN bastante puro. Yo se lo explicaría a los que nos están oyendo un poco. No sé si han visto los programas estos de la búsqueda de oro, que primero se pasa por un filtro grande para que caigan las rocas, luego un filtro más fino para que caigan otras cosas, al final para que quede el polvo de oro. Pues un poco lo que hacéis vosotros, entiendo, es eso, ¿no? Ir limpiando poco a poco, capa a capa, hasta realmente encontraros, en este caso el oro, el ADN, que es lo que vosotros estáis buscando, ¿no? Exacto. Sí, el proceso tiene varias etapas. Y lo que vamos haciendo es exactamente eso. Primero quitamos todos los minerales para dejarnos un líquido en el que llamamos lisado, en el que tenemos nuestro ADN con más cosas. Y seguimos con el proceso, eliminando todo aquello que nos está molestando hasta que llegamos al último paso en el que ya tenemos el ADN. Aún así, una vez que ya tenemos el ADN que hemos extraído de todos estos pasos, aún así hacemos una purificación. Y una vez que ya creemos que tenemos ahí el ADN, lo tenemos que comprobar. ¿De ahí que se mete en una máquina que lo analiza o cómo se hace esto? Sí, lo podemos hacer
primero cuantificamos la cantidad de ADN en una máquina que nosotros, la nuestra es un nanodrop, es una máquina que cuantifica con una sola gotita, cuantifica la cantidad de ADN que tienes y la pureza que tiene ese ADN. Vale. Pero además lo comprobamos visualmente corriéndolo en un gel de electroforesis, que ahí vemos el ADN que tenemos y la calidad del ADN. Porque muchas veces tenemos ADN, pero está tan degradado que es muy complicado trabajar con ese ADN. En cualquier caso, una vez que tenemos este ADN, lo que tenemos que hacer es, para poder hacer un análisis, lo que tenemos que hacer es amplificar cada una de las zonas que nos interesan. Bueno, ¿qué zonas nos interesan? ¿Qué información sacamos? ¿Y cómo comparamos con otro ADN en este caso? Eso es. Bueno, ya tenemos nuestro ADN en nuestro laboratorio de hoy, nos ha salido estupendo. Tenemos una cantidad adecuada, con una pureza adecuada, y ahora vamos a ver qué hacemos con él, efectivamente. Vamos a aprovechar que nuestros cromosomas, ya sabemos que tenemos 46 cromosomas, y nuestros cromosomas tienen unas regiones que llamamos, que son regiones con zonas muy repetitivas. Y que estas zonas repetitivas son las que nos hacen individuos diferentes del resto. Nosotros nos vamos a quedar con lo que llamamos STR. Los STR son secuencias de repetición en tándem, es decir, son trocitos de ADN que se repiten muchas veces. Y vamos a utilizar un marcador de cada uno. Vamos a utilizar marcadores de los cromosomas, de los autosomas, de diferentes cromosomas. Nosotros tenemos los cromosomas, como somos humanos, individuos diploides, esto significa que tenemos 2 cromosomas del mismo tipo, de cada uno de los tipos. Entonces, uno de los cromosomas lo hemos heredado del padre y el otro cromosoma lo hemos heredado de la madre. Cuando hablamos de secuencias, hablamos de alelos. Entonces, uno lo hemos heredado de nuestro padre y el otro lo hemos heredado de nuestra madre. A día de hoy existen una serie de kits comerciales que nos permiten analizar hasta 23 STRs con un método que es por secuenciación. Entonces tenemos el análisis de las STRs y vamos a obtener, si todo, hipotéticamente, si todo el ADN se puede analizar, vamos a obtener, en cada uno de esos 23 secuencias, vamos a obtener 2 señales. Una que heredamos del padre y la otra que heredamos de la madre. Imaginamos que en una de ellas, en el marcador, en el STR número 1, tenemos el 17 y en el otro tenemos el 16. Vale. Uno lo hemos heredado del padre y otro lo hemos heredado de la madre. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos los progenitores de este individuo o tenemos familiares, podemos relacionarlos. Porque uno tendrá el 17 y otro tendrá el 16, en este caso. Eso es. Eso es. Vale. Entonces, con estos marcadores, nosotros podemos relacionar con progenitores o familiares y ver qué grado de porcentaje tienen. La genética de un individuo solo, así las secuencias STR solas no nos dan demasiada información, pero es una herramienta valiosísima si tenemos familiares, que ha sido el caso en este caso. Teníamos identificados algunos que con esa información ya era 100% fiable a la hora de comparar, ¿no? Exacto, ya los teníamos identificados y entonces hemos podido hacer un mapa genético y hemos podido, desentrañar algunos de los parentescos. Y algunos que nos han sorprendido. Eso es, no vamos a hacer spoiler. No vamos a poder desvelar nada. Algunos han sorprendido mucho, ¿eh? En el episodio de televisión la verdad es que nos hemos quedado a cuadros
y sobre todo los historiadores también se han quedado sorprendidos, ¿no? Con lo que hemos sabido, que Sí. realmente, pues lo que decíamos, el análisis científico y la evidencia ha hecho que hayamos cambiado nuestra forma de ver la historia, o por lo Eso es. menos lo que conocíamos de nuestra historia. Ujú. Bueno, pues el trabajo, en este caso importantísimo, que se ha realizado a través del laboratorio, a través de la labor genética, y nosotros hoy queríamos conocerla en nuestro tiempo de Antecesor Podcast. Lo hemos hecho con Eva Barrio. Eva, muchísimas gracias por haber estado con Muchas nosotros. gracias por invitarme. Muchas gracias. Nosotros nos hemos colado en estas labores de investigación con el objetivo de que conocierais un poco mejor los entresijos y todo el trabajo que se ha desarrollado por parte del equipo científico de Antecesor a lo largo de estas semanas. Te recuerdo que te recomendamos escuchar este podcast después de haber visto el episodio en Aragón TV, y que si te lo has perdido, o alguno de los anteriores, lo puedes recuperar en Aragón TV a la carta y nuestros podcasts también en la plataforma de Aragón Radio Podcast. Muchas gracias por acompañarnos, porque sabemos que nos habéis escuchado desde todas partes del mundo, y espero que sigáis disfrutando de Antecesor. Queda mucho por descubrir. Veremos hasta dónde nos lleva. Adiós.